Hubiera querido, señores oyentes, muy distinguida audiencia de la hora de la verdad, no haber tenido nunca que decir estas palabras, pero no tengo más remedio que hacerlo, porque ya nuestra vergüenza llegó a los escenarios internacionales. Tenía algunas de estas noticias y dije no puedo creerlo, necesito pruebas. Y las pruebas llegaron. Pero cuando estaba en ese tema de estar seguro de lo que estaba pasando, aparecen en los escenarios internacionales las noticias. ¿Cuáles son? Enriquecimiento ilícito del presidente de la República, Juan Manuel Santos. O que lo explique. Porque es que las cifras son sencillas y contundentes. Y las cifras son de fuente oficial. Es más, son de la misma sociedad a la que nos vamos a referir. Es una sociedad constituida a través del sistema simplificado de sociedad anónima. Fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada y después convertida en sociedad anónima. La noticia de su constitución la tenemos por la Cámara de Comercio de Bogotá. La sociedad se llama, como ya dijimos antes, Banse S.A. Banse S.A. Y sus socios no aparecen en el certificado porque es una sociedad anónima, pero sí aparecen su gerente y su primer suplente del gerente, que no deja ninguna duda que se trata de una sociedad de familia del señor Juan Manuel Santos, su esposa y el mayor de sus hijos. La gerente es Rodríguez Múnera María Clemencia, identificada con la cédula de ciudadanía número tal, y el primer suplente del gerente es Santos Rodríguez Martín. No hay duda ninguna. ¿Y qué pasa con esa sociedad? ¿Constituida cuándo? Constituida en el año 2007. Es decir, Juan Manuel Santos era para entonces ministro de Defensa. Y las cifras a las que nos vamos a referir y los escándalos oprobiosos que esas cifras implican se dan cuando Juan Manuel Santos es candidato a la presidencia de la República y asume la presidencia de la República de Colombia. Nos dicen quienes estuvieron tras de estas pesquisas que fue muy difícil encontrarlo. No había rastros, no había huellas en la Cámara de Comercio ni en ninguna parte. Había desaparecido la historia de Banse S.A. Fue recuperada, y fue recuperada a través de 1000 pesquisas. Y la realidad es esta, que se las entrego a ustedes muy simplificada. Pongan atención. En el año 2009, los activos totales de esta compañía, que a duras penas tenía pasivos, era prácticamente todo el patrimonio, porque el pasivo era muy bajo, 23.326 millones de pesos, redondeando cifras. Les repito, 23.326 millones de pesos. Vamos a suponer que este era el producto de la venta del diario El Tiempo. Vamos a suponerlo que Juan Manuel Santos era un hombre muy rico porque había vendido el diario El Tiempo. Los que saben nos dicen que nunca le correspondieron a Juan Manuel Santos los 12 millones de dólares que están ahí contemplados en esa cifra. Pero no importa, vamos a creerlo. Pero venimos a las cifras del año 2011. Cifras de la propia sociedad. Estas no son cifras inventadas, que aparecen en documentos de la Cámara de Comercio. Año 2011. Activo total. Recuerde que eran 23.000 millones de pesos. Activo total, 34.000 millones de pesos. Una diferencia de 11.000 millones de pesos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto de dónde apareció? Muy sencillo. La utilidad del ejercicio, terminado el año 2011, Juan Manuel Santos era presidente de la República y entre el 2009 había sido candidato y había sido elegido presidente de la República. Las utilidades son más de 8.000 millones de pesos en el ejercicio.
¿En qué las utilidades? Pues en el desarrollo del objeto social de la compañía, que es ¿cuál? La compra y venta de bienes muebles o inmuebles. Eso es lo que dice el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá. No dice ninguna otra cosa distinta, de manera que se inscribió esa sociedad comercial denominada Vance S.A. y Vance S.A. tiene ese objeto social. Así pues, que Juan Manuel Santos tendrá que explicarle, no al país sino al mundo, cómo una sociedad gerenciada por su mujer y gerenciada por su hijo mayor se gana 8.000 millones de pesos en un año cuando él es presidente de la República. 8.000 millones de pesos, así como les digo, a tasas de hoy, 5 millones de dólares en el año. Y cómo tiene un patrimonio de 34.000 millones de pesos en este momento. ¿De dónde sale esa cifra colosal, esa cifra gigantesca? Esto está circulando por todas las redes sociales internacionales. Esto no es un patrimonio a la hora de la verdad. Nosotros nos tomamos el trabajo de decir, queremos pruebas. No nos vamos a fiar de lo que está diciendo por ahí el periodista fulano o el periodista sutano. Y aquí tenemos los documentos. Si son falsos, que nos lo digan. Ojalá fueran falsos. Ojalá nos ahorraran esta vergüenza. Ojalá no tuviéramos que mostrarnos ante el mundo como regidos gobernados por un presidente corrupto, que además tiene el buen recaudo de poner de mampara, de mascarón de proa a su mujer y a su hijo mayor. Esas cosas pues no se hacen, pero es que Juan Manuel Santos no podía aparecer, porque recuerden ustedes, en la época de la constitución de la sociedad era ministro de Defensa, le quedaba muy feo aparecer con ese patrimonio como ministro de Defensa, y en el momento de las ganancias era candidato y luego presidente de la República de Colombia. Estas cosas pues tendrán alguna conexión con los famosos 12 millones de dólares, yo no lo sé, ni me importa, ni me pongo a hacer desde aquí, desde la nota editorial de La Hora de la Verdad, esta clase de lucubraciones. Lo que sé pues es que ni la señora ni el hijo son especialmente diestros en aquello de comprar y vender bienes. Si eso fue, y fueron tan exitosos, que lo cuenten, pero es que por descontado se da que eso no era así. Entendemos que la señora estaba pues dedicada a muchos otros menesteres, era la primera dama. No sé si en esta época el muchachito estaba prestando su servicio militar o qué era lo que estaba haciendo. En todo caso son muy pocas las empresas en Colombia que se ganan 8.000 millones de pesos en el año. ¿Pagaron impuestos por ese valor? ¿Los pagaron? ¿Qué nos dice el director de la DIAN? Estos documentos fueron de muy difícil consecución. Tienen que coincidir con las declaraciones de renta de Vance S.A. y con las declaraciones de sus socios. Hubiéramos querido no prestarnos a este escándalo, pero es que no nos estamos prestando a un escándalo. Estamos exigiendo transparencia. Vamos a elegir presidente de la República el próximo domingo y no puede ser elegido presidente de la República una persona que tiene cuentas tan difíciles de interpretar como las que estamos comentando. Un patrimonio de 34.000 millones de pesos y unas utilidades, mientras era presidente de una compañía dedicada a comprar y a vender bienes muebles e inmuebles, gerenciada por su esposa y gerenciada por su hijo mayor, que se gana 8.000 millones de pesos en un año. Cuentas claras y chocolate espeso. El presidente Santos tendrá que dedicarle un momento de su tiempo, no a hablar de las maravillas de una paz que él no ha construido y que no existe por ninguna parte, sino a explicar el origen de la colosal fortuna familiar que está metida dentro de Vance S.A.